Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy venimos con una noticia que, créanme, ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento, especialmente para todos aquellos que seguimos de cerca la trayectoria de nuestras estrellas turcas favoritas. El título lo dice todo: 10 de diciembre de 2025, la impactante noticia de Burak Yılmaz sorprende a todos. Sí, han escuchado bien. Estamos hablando de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos nombres que resuenan con fuerza, y lo que tenemos que compartir hoy es algo que nadie esperaba. Antes de zambullirnos en los detalles, si aún no lo han hecho, les recuerdo la importancia de darle a ese botón de suscripción y activar la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, especialmente cuando se trata de noticias tan jugosas como esta. Ahora sí, prepárense porque esto se pone interesante. Desde hace años, Burak Özçivit y Neslihan Atagül se han consolidado como dos de los actores más queridos y exitosos de Turquía. Hemos sido testigos de su talento en innumerables producciones, y sus personajes han dejado una huella imborrable en nuestras pantallas. Recordarán a Burak como el carismático Kemal en Kara Sevda, o su icónico papel como Osman Bey en la serie histórica Kuruluş, Osman. Por su parte, Neslihan nos cautivó como Nihan en la misma Kara Sevda, y más recientemente como Defne en Sefirin Kazeta. Sus carreras, a menudo entrelazadas por el éxito y la admiración del público, han sido seguidas con lupa, y por supuesto, su vida personal no se queda atrás. Ambos son figuras públicas con una legión de seguidores que no solo admiran su trabajo, sino que también están muy interesados en sus vidas privadas. Han sido una pareja admirada dentro y fuera de la pantalla, y cada noticia sobre ellos genera un revuelo considerable. Por eso, cuando el 10 de diciembre de 2025 amaneció con esta noticia, el impacto fue, como dice el título, absolutamente impactante. La noticia que ha dejado a todos boquiabiertos, y que hemos estado rastreando desde primeras horas de la mañana del 10 de diciembre de 2025, gira en torno a un proyecto profesional sin precedentes. Estamos hablando de un acuerdo de colaboración que va más allá de lo que se habría imaginado. Burak Özçivit y Neslihan Atagül han decidido unir fuerzas, no solo como colegas de profesión, sino de una manera mucho más profunda y ambiciosa. Se trata de la creación de una productora conjunta. Sí, lo han oído bien. Una productora que llevará sus nombres, su visión y su sello distintivo. Esta iniciativa no es un simple anuncio, es el resultado de meses, quizás años, de planificación, conversaciones y una visión compartida para el futuro de la industria del entretenimiento. La noticia se ha confirmado a través de comunicados oficiales y ha sido replicada por los principales medios de comunicación tanto en Turquía como a nivel internacional. El nombre de esta nueva empresa, según los primeros informes, será Akn o Producciones del Amor, un guiño, sin duda, a los roles icónicos que interpretaron juntos y que cautivaron a millones. Lo verdaderamente sorprendente de esta noticia es la escala y la audacia del proyecto. No se trata solo de producir una o dos series, sino de establecer un nuevo estándar en la producción audiovisual. Según las filtraciones y los comunicados preliminares, esta productora busca no solo crear contenido de alta calidad para el mercado turco, sino también expandirse a nivel global. Tienen la mira puesta en coproducciones internacionales, en la adaptación de novelas y obras literarias de renombre, y en el desarrollo de historias que traspasen fronteras culturales. El objetivo es ambicioso: convertirse en un referente en la producción de series y películas, llevando el talento turco a un público más amplio y diverso. Han expresado su deseo de contar historias universales, de explorar géneros que quizás no se han abordado con la frecuencia esperada en Turquía, y de ofrecer una plataforma para nuevos talentos, tanto delante como detrás de cámaras. Las implicaciones de esta alianza son enormes. Por un lado, para Burak y Neslihan, representa un paso adelante en sus carreras, pasando de ser meros actores a convertirse en creadores y visionarios. Les da un control creativo sin precedentes sobre los proyectos que desean llevar a cabo, y les permite curar historias que realmente resuenan con ellos. Por otro lado, para la industria turca, esta unión podría significar una nueva era de profesionalización, de inversión y de alcance global. Tener a dos de sus estrellas más grandes al frente de una productora de esta envergadura puede atraer inversiones extranjeras, fomentar la colaboración con otros países y elevar aún más el perfil de las producciones turcas en el escenario mundial. Los analistas del sector ya están hablando de un posible efecto Özçivit Atagül, similar a lo que ha ocurrido con otras grandes figuras del cine y la televisión en Hollywood.
La noticia ha generado una ola de reacciones. Los fans, por supuesto, están extasiados. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de anticipación por los futuros proyectos y de nostalgia por la posibilidad de verlos trabajar juntos de nuevo, aunque esta vez desde una perspectiva diferente. Muchos expresan su confianza en que, dada su experiencia y su visión, esta nueva etapa será tan exitosa como sus carreras individuales. Por supuesto, como suele suceder con noticias de esta magnitud, también hay un debate saludable. Algunos se preguntan por los desafíos que enfrentarán al pasar de actuar a producir, la logística, la gestión de equipos, y cómo equilibrarán sus roles como actores principales con sus responsabilidades como productores. Sin embargo, la mayoría coincide en que la energía, la determinación y el talento de Burak y Neslihan son suficientes para superar cualquier obstáculo. Hemos estado monitoreando de cerca las declaraciones oficiales. En una rueda de prensa conjunta que se llevó a cabo esta mañana, ambos actores se mostraron emocionados y un poco nerviosos. Burak expresó: "Siempre hemos soñado con tener la oportunidad de contar historias que nos apasionan, historias que creemos que el mundo necesita escuchar. Esta productora es la materialización de ese sueño. Queremos ser una plataforma para la creatividad, para la innovación y sobre todo, para contar historias con alma". Neslihan, por su parte, añadió: "Siento una profunda gratitud por el apoyo que hemos recibido a lo largo de los años, y ahora estamos listos para devolver ese cariño creando contenido que inspire, entretenga y conecte a las personas. Este es un nuevo capítulo emocionante para nosotros, y estamos ansiosos por empezar". Los primeros rumores sobre los proyectos que podrían estar gestándose son todavía escasos y especulativos, pero ya se habla de posibles colaboraciones con directores de renombre, de la exploración de géneros como el thriller psicológico o el drama histórico, e incluso de la posibilidad de producir series para plataformas de streaming internacionales. El foco principal, sin embargo, parece estar en la creación de contenido original que refleje la rica cultura turca, pero con un enfoque universal. Se especula que el primer proyecto podría ser una serie dramática ambientada en la época otomana, algo que encajaría perfectamente con el perfil de Burak, pero con un giro moderno en la narrativa y la producción. Otra posibilidad mencionada es una adaptación de una novela turca contemporánea muy popular, que Neslihan siempre ha manifestado interés en interpretar. Por ahora solo podemos esperar y especular, pero la expectativa es altísima. La elección del 10 de diciembre de 2025 como fecha de anuncio no parece ser casualidad. Podría ser una fecha con algún significado especial para ellos, o simplemente una estrategia de marketing para generar un máximo impacto. Lo que sí es claro es que esta noticia ha puesto a Burak Ozceğit y Neslihan Atagul en el epicentro de la atención mediática una vez más, pero esta vez, no solo como actores, sino como empresarios visionarios que están listos para dejar su huella en la industria del entretenimiento. Este es un momento definitorio para sus carreras y, sin duda, un evento que marcará un antes y un después para la producción audiovisual turca. En resumen, hoy hemos desglosado la noticia que ha revolucionado el mundo del espectáculo. Burak Ozceğit y Neslihan Atagul han lanzado su propia productora, Anyapım, o Producciones del Amor, con la ambiciosa meta de crear contenido de alta calidad y expandirse a nivel global. Hemos repasado sus exitosas carreras individuales, la importancia de esta unión para sus trayectorias y para la industria turca, y las diversas reacciones que ha generado esta impactante noticia. La visión es clara: contar historias universales, atraer talento y profesionalizar aún más el sector. Y ahora llegamos al final de este vídeo. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta noticia tanto como nosotros disfrutamos trayéndola a ustedes. Ha sido un torbellino de emociones y expectativas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta nueva aventura de Burak y Neslihan. ¿Qué tipo de proyectos les gustaría ver de su productora? ¿Creen que tendrán éxito? Déjenme sus comentarios abajo porque su opinión es muy importante para nosotros y nos encanta leerlos. Y si les ha parecido interesante y emocionante esta información, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para estar al día con todas las novedades y sorpresas del mundo del entretenimiento. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo.